Bienvenidos a Mi Profe de Ciencias, un canal en el que trataré de haceros pensar. En este vídeo veremos la clasificación de los números reales, uno de los primeros temas que se ven en la parte de aritmética. Como podéis ver, lo que vamos a hacer será clasificar los números reales en distintos subgrupos. Estos subgrupos se construyen dependiendo de las características que cumplen los números. Por ejemplo, miraremos si los números tienen decimales o no, si se pueden representar como fracciones, si hay algún tipo de patrón de repetición en esos números, en sus dígitos y cosas similares. Bien, si os parece bien, empezamos. Empezaremos viendo el concepto de recta real. Una manera habitual de representar los números reales es, de forma parecida a una regla o una cinta métrica, colocar los números de forma consecutiva sobre lo que sería una recta, en la cual cada punto de esta recta correspondería con un número. Esto presenta una serie de ventajas. Aparte de ver los números de forma ordenada, como decíamos antes, como si fuera en una regla o en una cinta métrica, la recta y los números reales tienen una serie de paralelismos o de cosas en común. En primer lugar, la recta va hasta el infinito hacia la izquierda y hacia la derecha, y los números reales también. Coloquemos algunos números, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y sabemos que podríamos seguir así infinitamente, como el símbolo que nos indica aquí a la derecha. Pero además, podemos ir en sentido negativo. El menos 1, el menos 2, el menos 3 y así sucesivamente hasta el menos infinito. Otra cosa más es que la recta está formada por muchos puntos colocados unos junto a otros, de la misma manera que los números se van colocando unos junto a otros de forma ordenada. 1,5 y aquí a continuación estaría el 1,6, como las divisiones de la regla que hemos comentado al principio. Pero tal vez la más interesante de todas y la que a veces es menos intuitiva es que entre dos puntos de una recta hay siempre infinitos puntos. Es decir, que si yo hago zoom entre dos puntos en una recta, dos puntos los que yo quiera, si lo ampliara vería de nuevo un montón de puntos unos junto a otros. Con los números pasa exactamente lo mismo. Entre 1,5 y 1,6 yo podría colocar el 1,52222, 1,53333 y así hasta el infinito, etc. Pero esto no acaba aquí. Entre estos dos números puedo hacer un nuevo zoom y entre el 1,5222 y 1,5333 podría colocar, por ejemplo, este de aquí, 1,5296052 o este otro, 1,5318701. Como podemos ver, siempre, por mucho que yo vaya haciendo zoom, siempre podré dar un paso más de zoom y ir añadiendo decimales, ir añadiendo más números. Esto es un concepto que no siempre es intuitivo, pero que es así. De paso, hemos ido definiendo algunos tipos de números que veremos a continuación en el vídeo. Los enteros, que son estos que no tienen decimales. Los fracciones exactos, que son los que tienen una cantidad determinada de decimales. Los periódicos, que aquí aparecen con los puntos suspensivos al final, y es que van repitiendo siempre un número o una pareja de números, así sucesivamente, o los irracionales, que son los que tienen infinitos decimales, pero que no tienen un patrón fijo de repetición. Una vez nos ha quedado claro lo que es la recta real y sus paralelismos con lo que es el conjunto de los números reales, vamos a ver la clasificación en sí de los números reales. Hay distintas maneras de verlo, de enfocarlo. Yo os propondré la mía, la que para mí es más intuitiva, pero podéis hacerlo en el orden que vosotros os vaya mejor. Empezaré con los números naturales, que son aquellos números positivos y sin decimales, entre los cuales podemos incluir o no el 0. Este es un tema que los matemáticos no se acaban de poner de acuerdo, por lo tanto, podéis preguntarle a vuestro profesor si él considera que el 0 está incluido entre los números naturales o no, porque ya os digo que hay una cierta controversia. Y aclararlo y explicarlo
realmente está muy por encima del nivel de este vídeo. Entonces, los números naturales son los primeros números utilizados por el hombre y sirven para contar objetos que no se pueden dividir. Personas, animales, piedras, árboles, cosas así. Ejemplos de números naturales, aparte del 0 que tendríamos que ver con el profesor que opina, tendríamos el 1, el 2, el 55, el 1045, hay infinitos números naturales. En contraposición con los números naturales, que también se llaman enteros positivos, porque no tienen decimales y tienen signo positivo, están los enteros negativos, que son aquellos que se forman añadiendo un signo negativo a cada número natural. Veámoslo. Del 1 obtendríamos el menos 1, del 2 el menos 2, del 55 el menos 55, y así sucesivamente. Podemos ver que tantos números enteros negativos como naturales. Unos van hacia lo que sería la derecha de la recta real, recordad, y otros irían hacia la izquierda. Si juntamos los números naturales o enteros positivos y los enteros negativos, y el 0, estarían los números enteros. Son aquellos que no tienen parte decimal. Entonces, en contraposición a los números enteros que no tienen parte decimal, tendríamos los números fraccionarios, que son aquellos que son números racionales, pero que tienen parte decimal. Bien, hay de varios tipos. El primero que podemos ver serían los exactos, que son aquellos que tienen una cantidad exacta, como su nombre indica, de decimales. Por ejemplo, el 0,5, que tiene un solo decimal, el menos 2,99, dos decimales, el 7,5, un decimal, el menos 112,78, dos decimales, y así sucesivamente. Podemos tener 5 decimales, 25 decimales, incluso 1000 decimales, siempre que sea un número exacto de decimales. Bien, lo contrario de un número exacto de decimales sería un número infinito de decimales, y esto lo queremos con los números periódicos. Los números periódicos tienen una cantidad infinita de decimales, nunca se acaban. Y dentro de los periódicos tendremos de dos tipos. Veamos primero los puros, que son aquellos en los que en los decimales, es decir, después de la coma, siempre se repite un patrón, es decir, la misma secuencia de números. Veámoslo con un ejemplo. 0,33333, así hasta el infinito. A partir de la coma, vemos que aparece primero un 3, luego otro 3, luego otro 3, y ya sabemos que sucesivamente irían apareciendo 3. Veamos otro ejemplo ahora. Menos 8,525252. Después de la coma, veo que tengo 52, 52, 52. En este caso, el patrón es de 2 dígitos. No hay ningún problema, los patrones pueden ser de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 5 dígitos, siempre que se repitan, se consideran patrones. Por lo tanto, podemos tener patrones de incluso de 1000 dígitos si hiciera falta. El siguiente tipo serían los mixtos, en los cuales después de la coma, repito, hay una parte aleatoria y después hay un patrón de repetición. Veámoslo de nuevo con ejemplos. El primer ejemplo sería 23,133333. Después de la coma vemos que primero aparece un 1, que sería la parte aleatoria, y después sí que tengo el patrón de repetición, que es idéntico al que he visto antes en los puros. 3, 3, 3, etc. Y luego en el otro ejemplo tendríamos 2,78525252. Vemos que después de la coma aparece 78, que es la parte aleatoria, y luego un patrón de repetición. 52, 52, 52. De nuevo vemos que podemos tener patrones de varios dígitos, no tienen por qué ser de 1. Pero fijémonos que la diferencia entre puros y mixtos es que después de la coma y antes de que haya un patrón de repetición, en el caso de los mixtos sí que hay una parte aleatoria, y en cambio en el caso de los puros, después de la coma ya hay el patrón de repetición desde el principio. Bien, tenemos enteros y tenemos fraccionarios. Estos juntos conformarían lo que son los números racionales. ¿Por qué se llaman racionales? Porque se pueden presentar como una fracción, y fracción y razón son sinónimos, son lo mismo. En contraposición a los números que sí se pueden representar como una fracción,
tenemos los números irracionales, que son aquellos que no se pueden representar como una fracción. Y los veremos casi siempre de tres maneras distintas. En primer lugar, los podemos ver así, que es menos 13,78593,102, un número con infinitos decimales en los cuales vemos que después de la coma no hay ningún patrón de repetición. Podemos verlo como raíces no exactas de números, en este caso, por ejemplo, raíz de 2, y como números que tienen nombre propio en las matemáticas, por ejemplo, el número pi, el número e, el número phi, etc. Los números racionales y los números irracionales juntos conforman los números reales. Y ahora sí, ya hemos terminado y de un golpe de vista tenemos todo el esquema de clasificación de los números reales. En este apartado vamos a profundizar en algunas ideas para evitar malentendidos o situaciones en las que nos podemos equivocar. La primera que me gustaría ver es la de los números enteros y los números racionales. Hemos visto que los números racionales son aquellos que se pueden representar mediante una fracción. Y esto parece chocar con la idea de números enteros, que recordemos que son aquellos que no tienen parte decimal. Entonces, ¿cómo puede ser que un número que no tiene parte decimal se represente como una fracción? Pues veámoslo con un ejemplo. 6 partido por 2, que es una fracción, es igual a 3, un número sin decimales. Por lo tanto, podemos observar cómo hay números, el 3, que no tiene decimales, pero que además se puede representar como una fracción. Hay infinitos ejemplos de ello, incluso con números negativos. Menos 8 partido por 4 es igual a menos 2, por lo tanto menos 2 es un número sin decimales, además negativo, es un entero negativo, y que además se puede representar como una fracción. Bien, vamos con la otra idea que también quería comentaros. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar como una fracción y los encontraremos de tres formas. La primera es mediante raíces cuadradas, raíces cúbicas que no den exacto. Cuidado con este detalle de que no den exacto porque es importante. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4, que os la pongo arriba, es igual a 2 y eso es un número entero. Por lo tanto, no todas las raíces son números irracionales, son las raíces que no dan exacto, que no dan un número entero. Otras formas de encontrar números irracionales son con números muy importantes en matemáticas, como el número pi, el número phi, el número e, etc. Y finalmente, simplemente con números como el que tenemos en el ejemplo, 1,78593, números que tienen infinitos decimales, pero que no siguen ningún patrón. Y esto es algo especialmente importante. Vamos a desarrollar un poco más esta idea. Porque, como hemos visto, los números irracionales todos tienen infinitos decimales, tienen puntos suspensivos al final que dan a entender eso. Pero recordemos que los números periódicos también tienen una cantidad infinita de decimales. ¿Significa que son lo mismo? ¿Que están relacionados? ¿Que nos pertenecen a otros? Pues no. Recordemos que los periódicos puros eran aquellos en los que después de la coma tienen un patrón de repetición. Teníamos ejemplos que hemos visto anteriormente, el 0,3333, en el cual se repetía siempre un 3, por otro ejemplo, menos 8,525252, en el cual después de la coma se va repitiendo la secuencia 52, 52, 52, etc. En cambio, los periódicos mixtos eran aquellos en los que después de la coma teníamos primero unos números aleatorios, pero después ya sí que se repetía para siempre un patrón. Recordemos también los ejemplos. Después de la coma, en el primer caso tenemos un 1, en el 23,1333 tenemos este 1 que se repite, y después en el otro ejemplo tenemos 2,78525252 y después de la coma tengo dos números aleatorios que son el 7 y el 8 y después 525252. Por tanto, veamos similitudes y diferencias entre irracionales y periódicos. La similitud es que en ambos casos hay infinitos decimales, pero la diferencia es que en el caso de los irracionales no se sigue ningún patrón. En cambio, en el caso de los periódicos sí se sigue un patrón de repetición. Si son puros, empezará justo después de la coma, y si son mixtos, empezará después de una serie de números aleatorios. Una vez vistas estas aclaraciones, vamos a explorar una serie de ejemplos
de la vida real. El primer ejemplo es un videojuego, que probablemente algunos conoceréis, en el que solamente aparecen números naturales. ¿Por qué? Bueno, pues porque los números naturales sirven muy bien para contar. Y en esta pantalla necesitamos contar. Contar la madera, contar la piedra, contar las balas, contar la energía, contar muchísimas cosas. Pero sobre todo contar. Entonces, los números naturales los utilizaremos sobre todo para contar algún tipo de objetos. Este segundo ejemplo es una pantalla en la que se puede mostrar cómo Google compartió con los gobiernos información de cómo se movía la gente para ayudar al estudio de la expansión del COVID-19. En este caso estamos estudiando variaciones, cómo se movía la gente, más o menos. Por lo tanto, aparecen números enteros que pueden ser positivos o negativos. El más 4, el más 3, el más 164, pero también el menos 2, el menos 28. Por lo tanto, para variaciones, para cambios que pueden subir o bajar, es muy útil utilizar números enteros positivos o negativos. Finalmente tenemos una tabla de clasificación, esta es de motocicletas, en la cual vemos 4 columnas con números. La primera, a la izquierda, es una clasificación. Aquí vuelven a aparecer números naturales porque los números naturales se utilizan para ordenar. Primero, segundo, tercero, una clasificación, un podio son números naturales. Después, la siguiente, que empieza con 1.31, 312, 1.31, 380, etc., son tiempos. Aquí utilizamos números fraccionarios, de hecho, fraccionarios exactos, con número determinado de decimales. Cuantos más decimales, más precisión, pero nos paramos en el tercer decimal. No miramos más, porque no tenemos cronómetros que miden infinitos decimales. La siguiente columna es una fracción. Fijamos aquí que es útil a veces utilizar no números con decimales, sino la forma de fracción. En este caso, pues serían las vueltas. 7 vueltas de 8, 7 vueltas de 9, 8 vueltas de 9, etc. Y el último vuelve a ser un decimal exacto. Bien, hemos podido observar distintas aplicaciones en ejemplos de la vida real de distintos tipos de número. Entonces podemos ver cómo realmente es necesario contar con distintos tipos de número porque se utilizan en distintas situaciones. Bien, vamos con la parte práctica del vídeo. En este concretamente se va a tratar de algo bastante teórico porque simplemente pues, vamos a escribir la clasificación de los números reales en forma de esquema, ese esquema que hemos visto antes. Y lo que os voy a pedir es que ahora mismo pues ponéis una cuenta atrás y paréis el vídeo. ¿Por qué? Porque es muy importante que lo intentéis vosotros. Aunque no salga bien, aunque haya algún problema, aunque salga desordenado, aunque no acabéis de entender cómo hacerlo, es importante que al menos lo intentéis. Porque es la única manera de que las cosas os queden. Solamente mirando vídeos de matemáticas no se aprenden matemáticas. Eso tenedlo claro. Es muy importante que intentéis practicarlo, hacer cosas vosotros mismos. Bien, entiendo que vosotros ya habéis hecho vuestra parte, habéis intentado hacer el esquema, a lo mejor incluso habéis hecho bien. Vamos a comprobarlo. En este caso lo voy a explicar un poco distinto de como lo he hecho antes, para que vosotros elijáis qué manera os va mejor. Empezaré de izquierda a derecha y lo que haré será haciendo dividir en dos cada vez el esquema, ¿vale? Con esas llaves. Vamos a verlo. Empezamos con números reales, eso lo puedo decir del enunciado porque clasificación de los números reales, pues empezaré por reales, esto prácticamente no hay que pensar. Y ahora hablo la llave y me hago una primera pregunta que es, ¿se puede representar el número como una fracción? Y tengo dos opciones, sí y no. Si es que sí, será un número racional, números racionales. Recordemos que fracción y razón son sinónimos. Y si es que no se puede representar como fracción, será un número irracional. Bien, ya tengo una primera división. Vamos con la segunda. En este caso, me tengo que preguntar si tiene decimales o no. En el caso de que no tenga decimales, será número entero. Y en el caso de que sí tenga parte decimal, será un número fraccionario. Bien, tengo la segunda división. De entre los números enteros, tengo que preguntarme si son positivos o negativos. En el caso de que sean positivos o cero, recordad que el 0 era ese número que no teníamos claro, dependía del profesor si lo incluimos con los números naturales o no. Y si son negativos, son enteros negativos. Volviendo a los fraccionarios, tengo que hacerme una pregunta y es, ¿cuántos decimales tiene? Si tiene una cantidad exacta de decimales, como su nombre indica, son exactos.
y si tiene una cantidad infinita de decimales, son periódicos. Y ya vamos con la última. En el caso de que sean periódicos, tengo dos opciones. En el caso de que siempre se siga un patrón de repetición, serán periódicos puros. En el caso de que no siempre, sino que al principio haya números aleatorios y luego sí que ya empiece un patrón de repetición, se llamarán periódicos mixtos. Y ya estaría todo. Eso es el esquema completo de clasificación de los números reales. Vamos a finalizar con el resumen, donde trataremos de sintetizar las ideas más importantes que se han visto en este vídeo. Empezaremos con la recta real, que recordemos que es una herramienta que se utiliza para poder visualizar los números reales de forma ordenada y tenía dos características que nos interesaban especialmente. Primero, que al ser infinita en ambos extremos podemos visualizar que hay infinitos números en cada extremo, hacia el positivo y hacia el negativo, y por otro, que al haber infinitos puntos entre dos puntos, también hay infinitos números entre dos números cualesquiera. A continuación, hemos entrado a ver el esquema de los números reales. Y, si recordáis, lo que hemos hecho ha sido utilizar características, mirándolas de forma ordenada, para ir haciendo los grupos. Entonces, son 5 características. Primero, que se pueda representar o no como una fracción. En segundo lugar, que tengan parte decimal o no. En tercer lugar, mirábamos el signo. En cuarto lugar, miramos el número de decimales. Y finalmente, miramos cómo son los patrones de repetición. Y con esto ya tenemos todo el esquema de los números reales. Aquí termina este vídeo. Espero que os haya gustado. Fijaos que os he dejado enlaces a vídeos relacionados. Y recordad que es importante prestar atención en clase, trabajar un poco cada día y, sobre todo, atreveos a pensar.